Bueno, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Espero que ya hayan leído algunos textos de Juan José Arreola en esta sesión del jueves 29 de septiembre del 2022. Continuaremos con Arreola, porque la tercera semana, de acuerdo al sílabo de nuestro curso, está pues dedicada esta semana a conocer. No digo yo que vamos a conocer todo lo que se debe conocer de Arreola, sino que es una aproximación, ¿no? Yo, como profesor de ustedes, los estoy guiando para que se introduzcan en el mundo de la literatura. Ya podrán leer también La Semblanza, que hemos leído en gran parte, ¿no? Y hemos dejado allí algunos párrafos ya mínimos para que ustedes completen su visión de este gran escritor. Entonces observen que tenemos a la mano, ¿no? Tenemos a la mano el libro Confabulario, con una gran cantidad de relatos, y está aquí el índice también, pero previamente voy a leer, antes de comenzar con la lectura y el comentario de los textos de las narraciones de Arreola, voy a leer una breve introducción de Emanuel Carballo. Dice: autodidacta de poderosa imaginación, Juan José Arreola ha ejercido los más disímiles oficios: vendedor ambulante, periodista, maestro y sobre todo charlista de palabra deslumbrante y ademanes categóricos. Inquietador profesional de vidas y sensibilidades, buena parte de la joven narrativa mexicana le debe enseñanzas definitivas. Su primer libro, Varia Invención, lo situó como uno de los mejores cuentistas actuales. Confabulario le da sitio aparte en nuestras letras. Su evolución literaria podría resumirse así: la ingenuidad que deviene sapiencia, la alusión que se convierte en obra, va del idealismo adolescente a una visión aterradora y caricaturesca de la mujer, cifra y símbolo de la enajenación, del dolor y de la muerte. Autor de textos redondos por lo que toca a los personajes, la estructura y el estilo, me parece el más perfecto, porque los lastres que venía padeciendo la literatura mexicana desaparecen en él sin dejar huella. Emanuel Carballo firma esta opinión sobre Arreola. Dice: los cuentos que componen Confabulario rebasan cualquier intento de descripción. Fábulas, poemas en prosa, crónicas, simples y llanas narraciones y divertimentos que trascienden, amén de por su profundidad y poesía, por su enorme maestría en el manejo del lenguaje. Clásico ya por la contundencia de su obra, Juan José Arreola nos da en Confabulario una pequeña muestra de su gran talento literario. Entonces, ustedes me acompañan, por favor, en condición de lectores, de estudiantes que quieren conocer los textos de este escritor. Voy a comenzar con un texto del propio Arreola que no es todavía los textos creativos, sino es una declaración que de todas maneras nos parece pertinente, aunque vamos a ver, ¿no? Porque el tiempo también tenemos que tomarlo en cuenta. En todo caso, como ustedes tienen el libro, ustedes pueden leer ese texto que se llama De Memoria y Olvido. Vamos a omitir ese texto, Memoria y Olvido, De Memoria y Olvido, para ingresar de frente a los textos de Confabulario. Mudo espío mientras alguien voraz a mí me observa, ¿no? De Carlos Pellicer. Entonces hablábamos justamente de la expresión parturir montes, ¿no?
Y vamos a leer precisamente ese texto que se basa en Horacio, ¿no? Nascetur ridiculas mus, y el nacimiento ridículo de una... Bien, entonces léanlo y luego trataremos de hacer un comentario, ¿ya? Lean ustedes entonces Partulin Montes, que ha sido mencionado en la semblanza, y eso ya nos da una serie de elementos para acertar en cuanto a la intención que tiene dicho texto. Repito, este Partulin Montes, el título está en latín, ¿no? Y se cita un texto del célebre escritor latino Horacio. Y ahora sí entramos a la prosa narrativa de Arreola. Dice: entre amigos y enemigos se difundió la noticia de que yo sabía una nueva versión del parto de los montes. Vean cómo crea la expectativa, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace unos momentos. En todas partes me han pedido que la refiera, dando muestras de una expectación que rebasa con mucho el interés de semejante historia. Con toda honestidad y una y otra vez, remitir la curiosidad del público a los textos clásicos y a las ediciones de moda. Pero nadie se quedó contento. Todos querían oírla de mis labios. De la insistencia cordial pasaba, según su temperamento, a la amenaza, a la coacción y al soborno. Algunos flemáticos solo fingieron indiferencia para herir mi amor propio en lo más vivo. La acción directa tendría que llegar tarde o temprano. Entonces continúa, ¿no? Pero ya vemos que es un autor que dialoga con sus lectores. Dice: ayer fui asaltado en plena calle por un grupo de resentidos. Cerrándome el paso en todas direcciones, me pidieron a gritos el principio del cuento. Muchas gentes que pasaban distraídas también se detuvieron, sin saber que iban a tomar parte en un crimen. Conquistadas sin dudas por mi aspecto de charlatán comprometido, prestaron de buena gana su concurso. Pronto me hallé rodeado por la masa compacta. Esto me hace recordar, un paréntesis breve, a un famoso personaje, he olvidado su nombre, que era un actor, ¿no? Y siempre él trabajaba en la Plaza San Martín de Lima, y vean ustedes que ocurría algo así, que comenzaba a llegar de poco a poco, y de pronto este artista famoso que hacía una escenificación en la calle, estaba rodeado de todos sus admiradores. No recuerdo lamentablemente el nombre. Bien, continuamos con Partulin Montes. Abrumado y sin salida, haciendo un total acopio de energía, me propuse acabar con mi prestigio de narrador. Qué interesante. Me propuse acabar con mi prestigio de narrador. Y he aquí el resultado. Con una voz falseada por la emoción, trepado en mi banquillo de agente de tránsito que alguien me puso debajo de los pies, comienzo a declarar las palabras de siempre con los ademanes de costumbre. Comillas. En medio de terremotos y explosiones, con grandiosas señales de dolor, desarraigando los árboles y desgajando las rocas, se aproxima un gigante advenimiento. Va a nacer un volcán, un río de fuego, se alzará en el horizonte una nueva y sumergida estrella. Señoras y señores, las montañas están de parto. El estupor y la vergüenza ahogan mis palabras. Durante varios segundos prosigo el discurso a base de pura pantomima, como un director frente a la orquesta enmudecida.
el fracaso es tan real y evidente que algunas personas se conmueven. Comillas, bravo. Cierra comillas, oigo que gritan por allí animándome a llenar la laguna. Instintivamente me llevo a la cabeza y la aprieto con todas mis fuerzas, queriendo apresurar el fin del relato. Los espectadores han adivinado que se trata del ratón legendario, pero simulan una ansiedad enfermiza. En torno a mí siento palpitar un solo corazón. Yo conozco las reglas del juego y en el fondo no me gusta defraudar a nadie con una salida de prestidigitador. Bruscamente me olvido de todo, de lo que aprendí en la escuela y de lo que he leído en los libros. Mi mente está en blanco. De buena fe y a mano limpia me pongo a perseguir al ratón. Por primera vez se produce un silencio respetuoso. Apenas si algunos asistentes participan en voz baja, los recién llegados, ciertos antecedentes del drama. Yo estoy realmente en trance y me busco por todas partes el desenlace como un hombre que ha perdido la razón. Recorro mis bolsillos uno por uno y los dejo volteados a la vista del público. Me quito el sombrero y lo arrojo inmediatamente, desechando la idea de sacar un conejo. Deshago el nudo de mi corbata y sigo adelante, profundizando en la camisa hasta que mis manos se detienen con horror en los primeros botones del pantalón. A punto de caer desmayado, me salva el rostro de una mujer que de pronto se enciende con esperanzado rubor. Afirmado en el pedestal, pongo en ella todas mis ilusiones y la elevo a la categoría de musa, olvidando que las mujeres tienen especial debilidad por los temas escabrosos. La tensión llega en este momento a su máximo. ¿Quién fue el alma caritativa que al darse cuenta de mi estado avisó por teléfono? La sirena de la ambulancia preludia en el horizonte una amenaza definitiva. En el último instante mi sonrisa de alivio detiene a los que sin duda pensaban en lincharme. Aquí, bajo el brazo izquierdo, en el hueco de la axila, hay un leve calor de nido. Algo aquí se anima y se remueve. Suavemente dejo caer el brazo a lo largo del cuerpo, con la mano encogida como una cuchara. Y el milagro se produce. Por el túnel de la manga desciende una tierna migaja de vida. Levanto el brazo y extiendo la palma triunfal. Suspiro y la multitud suspira conmigo. Sin darme cuenta, yo mismo doy la señal del aplauso y la ovación no se hace esperar. Rápidamente se organiza un desfile asombroso ante el ratón recién nacido. Los entendidos se acercan y lo miran por todos lados. Se cercioran de que respira y se mueve. Nunca han visto nada igual y me felicitan de todo corazón. Apenas se alejan unos pasos y ya comienzan las objeciones. Dudan, se alzan de hombros y menean la cabeza. ¿Hubo trampa? ¿Es un ratón de verdad? Para tranquilizarme, algunos entusiastas proyectan un paseo en hombros, pero no pasan de allí. El público en general va dispersándose poco a poco. Extenuado por el esfuerzo y a punto de quedarme solo, estoy dispuesto a ceder la criatura al primero que me la pida. Las mujeres temen casi siempre a esta clase de roedores, pero aquella cuyo rostro resplandeció entre todos se aproxima y reclama con timidez
el entrañable fruto de fantasía. Halagado a más no poder, yo se lo dedico inmediatamente, y mi confusión no tiene límites cuando se lo guarda amorosa en el seno. Al despedirse y darme las gracias, explica como puede su actitud para que no haya malas interpretaciones. Viéndola tan turbada, la escucho con embeleso. Tiene un gato, me dice, y vive con su marido en un departamento de lujo. Sencillamente se propone darles una pequeña sorpresa. Nadie se va allí, lo que significa un ratón. Entonces, este texto ya nos ha dado la oportunidad de conocer el estilo irónico, humorístico, disparatado de Arriola, que nos cuenta a los lectores que él está en una situación difícil porque todo el mundo le pide que cuente esta historia del parto de los montes, ¿no? Y entonces él se ve poco comprometido con esta situación porque no es un acto fácil de realizar, pero la insistencia es tan grande que, como él dice, abrumado y sin salida, haciendo un total acopio de energía, me propuse acabar con mi prestigio de narrador. Y aquí el resultado, ¿no? Con una voz falseada por la emoción, trepado en un banquillo de agente de tránsito que alguien me puso debajo de los pies, comienzo a declamar las palabras de siempre con los ademanes de costumbre, ¿no? Dice, en medio de terremotos y explosiones, con grandiosas señales de dolor, desarraigando los árboles y desgajando las rocas, se aproxima un gigante advenimiento. ¿Van a ser un volcán? ¿Un río de fuego? ¿Se alzará en el horizonte una nueva y sumergida estrella? Señoras y señores, las montañas están de parto, ¿no? Ese es, diríamos, el cuento, esa es la narración en la que se basa esta historia. Efectivamente, él las pronuncia ante este público que se ha reunido para escuchar esta famosa historia, que no quieren escucharla del labio de otra persona, sino la del narrador de esta historia. Y como él dice, yo conozco las reglas de... O sea que podemos caracterizar a este texto como un texto metaliterario, es decir, como un texto en el cual se habla del arte de la declamación, del arte de la narración, de las reacciones del público, etcétera, ¿no? Por eso él dice, yo conozco las reglas del juego y en el fondo no me gusta defraudar a nadie con una salida de prestidigitador. Bruscamente me olvido de todo, de lo que aprendí en la escuela y de lo que he leído en los libros. Mi mente está en blanco, de buena fe y a mano limpia. Me pongo a perseguir al ratón. Por primera vez se produce un silencio respetuoso. Apenas si algunos asistentes participan en voz baja, los recién llegados, ciertos antecedentes del drama. Yo estoy realmente en trance y me busco por todas partes el desenlace con un hombre que ha perdido la razón, ¿no? Entonces hace la pantomima de buscarse por todo el cuerpo, los bolsillos, para que todo el mundo se dé cuenta que no hay nada, que es un acto de magia que él va a realizar frente a este auditorio, pero ya él está un poco desalentado, hasta que aparece un segundo personaje importante en la historia, que es precisamente esta mujer, cuando que Arriola la recuerda, le dice, a punto de caer desmayado, me salva el rostro de una mujer que de pronto se enciende con esperanzado rubor. Afirmado en el pedestal, pongo en ella todas mis ilusiones y la elevo a la categoría de musa
olvidando que las mujeres tienen especial debilidad por los temas escabrosos. La tensión llega en este momento a su máximo. ¿Quién fue el alma caritativa que al darse cuenta de mi estado avisó por teléfono? La sirena de la ambulancia preludia en el horizonte una amenaza definitiva, ¿no? Entonces, hay expectativa para que realmente se produzca este parto de los montes, ¿no? Y efectivamente se produce después de esta suerte de ensalmo, o de esta suerte de expresión mágica, se produce el parto de los montes, que se anunciaba como que las montañas iban a dar a luz, y lo único que aparece es un ratón un pequeño ratón, ¿no? Dice: rápidamente se organiza un desfile asombroso ante el ratón recién nacido. Los entendidos se acercan y lo miran por todos lados. Se cercioran de que respira y se mueve. Nunca han visto nada igual y me felicitan de todo corazón. Apenas se alejan unos pasos y ya comienzan las objeciones. Dudan, se alzan de hombros y menean la cabeza. ¿Hubo trampa? ¿Es un ratón de verdad? Para tranquilizarme, algunos entusiastas proyectan un paseo en hombros, pero no pasan de allí. El público en general va dispersándose poco a poco. Extenuado por el esfuerzo y a punto de quedarme solo, estoy dispuesto a ceder la criatura al primero que me la pida. Es decir, él está con el ratón en la mano. Y en ese momento aparece esa mujer a la que he mencionado antes y a la que quería convertir en musa, y esa es la mujer que coge este ratoncito que tenía el narrador y que es el resultado de este parto de los montes, ¿no? Entonces ella coge el ratoncito y no solamente lo coge, sino se lo mete en el seno, ¿no? Como se dice. Pero luego de esto ella se va y el narrador nos dice, para terminar la anécdota, dice: al despedirse y darme las gracias, explica cómo puede su actitud, para que no haya malas interpretaciones. Viéndola tan turbada, la escucho con embeleso. Tiene un gato, me dice, y vive con su marido en un departamento de lujo. Sencillamente se propone darles una pequeña sorpresa. Nadie sabe allí lo que significa un ratón. Es decir, este ratón, que es el que ha creado, mejor dicho, que es el resultado de esta expectativa creada de que iba a aparecer algo extraordinario, no es sino un pequeño ratón que el narrador saca de su axila, como lo dice allí en el texto, lo coge en la mano, y está a la expectativa de que alguien venga por este ratón. Y quien viene es esta mujer que se lleva con mucho cariño al ratón, pero también la historia que se nos ha contado en Parto y Montes nos indica que esta señora vive en su casa con su esposo en un departamento lujoso y que tiene un gato. Así que imagínense ustedes cuál puede haber sido la intención de la señora, si no es de darle comida a su gato, ¿no? Entonces se dan cuenta, es una historia irónica. Otro aspecto importante también en el estilo de Arriola es que él narra en presente, no presenta el suceso. Claro que hay una cierta pates al comienzo, sobre todo para crear la expectativa, pero en la mayor parte del texto escribe en presente, es decir, es un narrador que está refiriendo la historia como si la estuviera viendo, ¿no? Dice: el estupor y la vergüenza ahogan mis palabras. Durante varios segundos prosigo el discurso a base de pura pantomima, como un director frente a la orquesta enmudecida. El fracaso es tan real y evidente que alguna persona se conmueve. ¡Bravo! Oigo que gritan por allí, animándome a llenar la laguna. Instintivamente me llevo las manos a la cabeza y la aprieto con todas mis fuerzas, queriendo apresurar el fin del relato, ¿no? Él es consciente de que lo que está haciendo es
narrar un relato, ¿no? Los espectadores han adivinado que se trata del ratón legendario, ¿no? Del ratón legendario, pero simulan una ansiedad enfermiza. En torno a mí siento palpitar un solo corazón, ¿no? Entonces, en realidad es un espectáculo en el que todos ya saben lo que va a ocurrir, pero a pesar de que todos saben qué va a ocurrir o cómo acabará la historia, siempre van a ver ese espectáculo que está muy metido en la mente de las personas. Es una pequeña escena que se repite constantemente, y esto nos hace recordar, por ejemplo, las famosas tragedias griegas, las grandes tragedias de la antigüedad, Edipo Rey, 7 contra Tebas, etcétera, que se representaban todos los años allí en los teatros griegos, de los cuales quedan todavía ciertas partes, ¿no? Y en este lugar ellos veían, ya sabían cuál iba a ser la suerte de Edipo, pero aunque supieran cuál va a ser la suerte de Edipo y de Yocasta, asistían de todas maneras, ¿no? De igual modo, en este Parturi in Montes, ¿no? Se produce también un espectáculo cuyo guión, diríamos, ya conocen el narrador y los espectadores allí, ¿no? Y por tanto todos ellos están atentos a lo que va a contar este narrador callejero, este hombre que habla para entretener al público. Vamos a ver acá, vamos a escoger, en verdad os digo, rinoceronte. Este texto, por ejemplo, es parte de un bestiario, ¿no? Luego tenemos la migala, que la mígala dice aquí, que es uno de sus textos más... vamos a leer la mígala, ¿no? Que es un texto del Confabulario de Arreola. Es un texto breve también, de una sola página, y lo leo, y disculpen ustedes, pero la visión me fastidia un poco por las cámaras, pero debemos seguir adelante. Disculpen, voy a hacerme una pequeña limpieza a los ojos para poder continuar con la tarea que hemos en una pequeña. Bien, entonces este relato es uno de los más conocidos. Vamos a ver qué nos parece este relato. La mígala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la mígala, no sé si es mígala o migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña, ¿no? Este texto, como vemos, tiene relación también con el anterior, ¿no? Porque aquí es un animal extraño que no conocemos acá en el Perú. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a mi casa sentía el peso leve y denso de la araña. Ya sabemos entonces que la migala es una araña, y quién no le tiene miedo a las arañas, ¿no? Dice, recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a mi casa sentí el peso leve y denso de la araña.
ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece, estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible, ¿no? Es otra narración breve de Juan José Arreola. Como ustedes ven, sus historias son siempre sorprendentes, terroríficas, ¿no? Porque si ya sabemos que la migala es una araña, ¿por qué la compra este señor y la lleva a su casa, a su departamento, y la deja suelta y libre, sabiendo el peligro que trae la presencia de la araña en su casa, ¿no? Sabiendo que lo puede morder y con ello acabar su vida? Pero eso nunca llega a ocurrir, ¿no? Esta migala se convierte en una suerte de compañera que a ratos se esconde, a ratos aparece. Hay una relación extraña, una relación, podríamos decir, oscura entre este señor
a quien sin duda podríamos caracterizar como una persona que es masoquista, que le gusta sufrir, que le gusta el terror, y por eso se ha comprado esta migala, ¿no? Para que, diríamos, puedas sentirse acompañado por este animal tan extraño que es la migala, ¿no? Está pendiente de ella, toda su vida gira alrededor de ella. Nunca se nos habla de que él trabaja, de que él sale, no. Siempre toda su expectativa es en que la migala esté viva, ¿no? Y hay momentos en que, por ejemplo, él va a ver el lugar donde le ponen la comida y la comida está intacta. ¿Qué ha pasado con la migala? No ha comido, se ha muerto, o en otros casos la comida ha desaparecido. ¿Cómo saber si ha sido la migala quien ha comido esa comida u otro bicho, dice él, que existe en la casa, ¿no? Lo cierto es que este es un cuento de atmósfera, sin duda es parte del bestiario de Juan José Arriola, y todo el texto pues está escrito en un estilo intenso, en un estilo directo. Ven ustedes cuando dice, por ejemplo, todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece, estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona, ¿no? Entonces la migala es una presencia constante, es una presencia permanente, podríamos decir que de una u otra manera es un signo de vida, es un signo de compañía, este animal extraño, y que este personaje está pues obsesionado por este animal que parece haber llegado allí porque el narrador es un solitario que en un tiempo ya pasado soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Entonces, al parecer, el no haber podido unirse finalmente con Beatriz, ¿no?, hace que él opte por esta decisión insensata, podríamos decir, desde el punto de vista común, de comprar este animal tan extraño llamado la migala. Este cuento me ha hecho recordar un cuento de Julio Ramón Ribeiro que se llama Escorpio, que es bastante parecido a este. Hago una pequeña nota sobre este cuento Escorpio. Se refiere a dos hermanos, uno mayor, uno menor, que pelean, pues como ocurre en todos los hogares, hay peleas entre hermanos, ¿no? Pero en una de esas peleas el hermano mayor le ha quitado algo muy valioso, no recuerdo en este momento qué, le ha quitado algo valioso a su hermano menor. Bueno, y el hermano menor se ha quedado aparentemente tranquilo, pero pasa el día, llega la noche y el hermano mayor está acostado, está durmiendo, y en eso ingresa el hermano menor con un escorpión, ¿no? Está repitiendo un poco esta escena de suspenso que tiene el narrador con respecto a este animal, que al mismo tiempo lo aterra, pero que al mismo tiempo es indispensable para su vida, ¿no? Entonces la historia es una historia contradictoria, una historia de soledad y de compañía. Es la soledad del hombre que no tiene otra compañía sino la de este animal horroroso al que todos rechazamos, y en cambio él se preocupa por
la vida de este personaje. Vamos a cambiar un tanto, está aquí también guardaagujas, pero es un poco extenso. Ese cuento deberán leer ustedes, probablemente entren en el examen, ¿no? Es el cuento más extenso, ¿no? Con esa atmósfera que crea. Vamos a buscar algunos textos un poco más entretenidos, o sea, menos... por ejemplo, este texto me gusta mucho, es un cuento en el sentido clásico del término, ¿no? De manera que acá ustedes se van a encontrar con una historia en la que hay personajes, ¿no? En la que ocurren hechos, en el que hay momentos de tensión, ¿no? En el que hay además lectura de por medio, referencia a autores, que es una costumbre en Arriola. Pero al mismo tiempo este cuento tiene un sentido alegórico. El tiempo, como ustedes van a ver, tanto el tiempo narrativo como el tiempo cronológico, como el tiempo real, están manejados de un modo magistral. Como dice un amigo, todo cuento tiene su reloj, todo cuento transcurre en un tiempo, ¿no? En un tiempo. Si ese suceso no ha sido registrado por nadie, entonces el suceso simplemente desaparece. Pero en este caso, en la historia que se llama Eva, vamos a encontrar, como les decía, la historia, una historia, podríamos caracterizarla desde ya como una historia amorosa, pero al mismo tiempo es una historia alegórica. No es solamente la historia de una mujer llamada Eva, sino es la historia de Eva como símbolo de la primera mujer. Pero esta primera mujer, al leer el texto, nos vamos a dar cuenta que evoca a todas las mujeres. Entonces, esta es una historia muy interesante, con más contenido narrativo, y les pido a ustedes que me ayuden en la lectura del texto para luego hacer algunas reflexiones sobre este texto. Vean ustedes, como siempre, su estilo es llano, directo, no tiene rupturas, pero a través de ese estilo sencillo, directo, a través de ese estilo fluido, van apareciendo los elementos que le dan un espesor físico y metafísico al relato. Eso es lo que yo siento, por ejemplo, cada vez que leo Eva, texto que también ustedes leerán, ¿no? Entonces, el título simplemente es Eva. Y otro detalle es que ustedes casi nunca van a oír los nombres de los personajes. Simplemente después del título, que es Eva, siempre se va a decir él o ella, etc., ¿no? Eso también merecería una interpretación. Dice, él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y facistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca, especializada en literatura española,
de los siglos XVI y XVII era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto del honor y algunas atrocidades de ese mismo jaez. El joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen. Recuerden ese nombre, Bachofen, porque hay un relato que seguro leeremos que está dedicado a Bachofen, ¿no? Por eso dice, el joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña, y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos. Pero a la muchacha todas estas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerías y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente en la derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe, otro autor. Es importante también, sobre todo la importancia que se le atribuye en este texto, aunque no estoy seguro si hay alguno dedicado a él, ¿no? Pero ya ven ustedes que el joven trataba de convencerla citando autores que hablaban de las relaciones entre el hombre y la mujer a lo largo de la prehistoria y de la historia. Entonces, cuando estaba siendo derrotado, cuando sentía que ella quería alejarse de él en ese lugar de la biblioteca donde ellos se encontraban, ¿no? Él, afortunadamente, dice el relato, en la derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento, comillas. Esto significa que está leyendo a Heinz Volpe. Dice, en el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresista y de ese regreso accidental a su punto de origen. Allí termina el párrafo que ha leído el joven. La tesis de Volpe sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. Comillas, es lo que dice ella. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, cierro comillas, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió resplandores, bajó los ojos como una Madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios,
caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí, en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de la vida en los palafitos. Este es un relato con una historia más fluida, hay conflicto, hay solo dos personajes, pero esos personajes no solamente tienen, diríamos, una dimensión humana, sino una dimensión arquetípica, ¿no? Una dimensión eterna, porque en el texto se ve que ambos están ubicados dentro de una biblioteca. La biblioteca es un lugar importante donde se acumula toda la literatura producida a través de los siglos, y él busca en esta biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII, era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto del honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez. El joven citaba infatigablemente a Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra en todas partes tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña, y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos. En realidad lo que afirma Bachofen se parece mucho a lo que luego sostiene Heinz Volpe. Este párrafo es una explicación, creo yo, sobre uno de los enigmas del género humano. Efectivamente, todos nos preguntamos, ¿cómo nació la especie humana? ¿No? ¿Quién fue primero? ¿Fue primero el hombre? ¿Fue primero la mujer? Es increíble, ¿no? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Aquí ocurre una interrogante de ese tipo. El texto es alegórico porque alude a la lucha permanente, al amor y al odio permanente que se ha dado a través de los siglos, de los milenios, ¿no? Encarnado siempre por un hombre a quien se ha dado ahora el nombre de Eva, un nombre alegórico, simbólico, connotativo, y él es simplemente el hombre, no tiene ningún nombre propio, está impersonalizado. Fíjense ustedes, voy a releer la idea que plantea Heinz Volpe. A mí me parece bastante coherente, y podría ser que esta teoría de Volpe realmente, ¿no?, que dicho sea de paso, es en sí mismo un pequeño relato, sea una explicación plausible, sea una explicación comprensible y aceptable acerca del origen del género humano. Fíjese lo que dice este autor. En el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre, miren cómo caracteriza, un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. ¿De dónde surgió ese ser mediocre, no?, que aparecía esporádicamente y que llevaba una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable? La mujer lo era todo. Sin embargo, ojo, poco a poco fue apropiándose ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible
La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresista y de ese regreso accidental a su punto de origen, ¿no? Como vemos, la tesis es muy coherente, es verosímil, podría ser que habría ocurrido así en el principio de los tiempos, que había un solo sexo que era el femenino, ¿no? Y que de pronto no se sabe bien, no lo explica Volpe, surgió, dice, un ser mediocre, es decir, un ser secundario, ¿no? Pero este ser secundario que llevaba una vida precaria y realmente se sentía humillado frente a este gran sexo femenino, adoptó la táctica de ir quitándole a ese sexo femenino ciertas partes de ese sexo femenino. En principio no se dio cuenta este sexo femenino, no se dio cuenta de ello, pero llegó un momento en que sí, ¿no? En que reparó que este ser mediocre se había llegado a sus órganos, los órganos esenciales de ella. Y entonces ella tenía carencias y el único que podía satisfacer esas carencias era el hombre, ¿no? Y entonces de ese modo se produce, pues, la mujer, dice, se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresista y de ese regreso accidental a su punto de origen, ¿no? Esa tesis, esa teoría convence a esta mujer, a Eva, al final se dice el nombre de ella, y luego se afirma que producido el perdón de Eva, a él ese perdón alcanza a todos los seres humanos. Será por eso quizá que los hombres y las mujeres siempre pasamos del amor al odio o viceversa, ¿no? Porque ninguno de nosotros estamos absolutamente seguros de cómo comenzó esta historia. Pero este relato intenta explicar este fenómeno misterioso de la creación de la especie humana, que necesita de dos elementos, ¿no? Y según la teoría de Volpe, diríamos que la mujer surgió primero, ¿no? Completa, con todos sus órganos, pero de pronto apareció un ser, como se dice, mediocre, ¿no? Que es la primera mención a eso que después con el tiempo llegaría a ser hombre, ¿no? De aquí se puede sacar una enseñanza importante, que es también lo que decía Antonio Machado. Un hombre no es hombre mientras no escuche llamar su nombre a una mujer, ¿no? Entonces ambos somos importantes y sin duda la presencia de la mujer es vital para la humanidad, aunque como también se señala en el texto, ¿no? La discusión entre estos dos personajes comienza precisamente por la discriminación que la mujer soporta en estos tiempos. Por eso dice en el primer párrafo, ¿no? Él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y fascistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer infinitamente violados. 5000 años absurdos los separaban. Durante 5000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes, ¿no? Entonces es un texto que merece ser analizado párrafo tras párrafo para validar su verosimilitud. Y creo que Juan José Arriola, con este texto llamado Eva, ha dado una explicación al origen de la especie humana, con un tono sin duda humorístico,
con una visión temporal, podríamos decir, excepcional, porque estos dos personajes que están en una biblioteca, al mismo tiempo se dice, están separados por 5.000 años, ¿no? Entonces el relato trata de resolver este enigma que hasta ahora está vigente, de cómo fue que se originaron los seres humanos. La Biblia da una explicación, las otras religiones también, pero esta teoría que plantea Heinz Volpe, sin duda, es una teoría que tiene un sentido, ¿no? Porque habla de cómo surgió, o cómo en los inicios se dio el matriarcado, y luego con el correr de los años revirtió en un patriarcado, y es en ese patriarcado en el que al parecer estamos todavía, ¿no? Y por eso la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones es una realidad constante, en estos días, no solamente en el Perú, sino también en todas partes del mundo. Vamos a ver un texto que podríamos decir sí se ubica en México, ¿no? Es decir, en algún pueblo de México, un pueblo no muy grande, donde todo se conoce. De hecho, en México hay una ciudad que se llama Puebla. Es una ciudad muy importante, ¿no? He tenido oportunidad de conocerla, y Puebla, por ejemplo, es la ciudad donde la gente va a visitarla y al mismo tiempo a comer el mole poblano. El mole poblano es una comida mexicana muy especial que tiene como unos ingredientes el chocolate, por eso tiene un sabor especial, ¿no? Bueno, otra actividad que también se practica mucho en México y también en el Perú, en ambos casos, es porque somos herederos de los españoles, es el toreo, el arte del toreo, que ha dado lugar también a una larga controversia, ¿no? Hay gente que no está a favor del toreo y dicen, póngase en la piel del toro. Y hay gente, en cambio, que dice, no, el toreo es un arte, ¿no? Y por tanto hay que conservarlo. Y ustedes saben que el toreo es una actividad que atrae a mucha gente. Yo tengo un amigo, un colega, literato español, ¿no? Gonzalo Santonja. Este señor tiene una pasión inmensa por el toreo, ¿no? Y él se viene a Lima constantemente en la época en que en Lima se produce la Feria de Octubre, ¿no? Con las corridas de toros. Les doy todos estos elementos para que puedan captar mejor la anécdota que se plantea aquí, una anécdota muy, podríamos decir, muy juguetona, burlona, sarcástica. Por cierto, si lo sometiéramos a la verdad común y corriente, diríamos que esto no puede haber ocurrido. Pero recuerden que estamos en el reino de la fantasía, en el cual yo le puedo agregar un elemento a otro y con él crear otro ser que no existe, ¿no? Eso es lo que ocurre en este relato, que precisamente se llama Pueblerina, ¿no? Así se llama, Pueblerina. ¿Qué significa Pueblerina? Bueno, es la que vive en un pueblo, ¿no? Es una persona de un pueblo. Ese título genérico le ha puesto Juan José Arreola a este relato que tiene relación con el toreo y con otros elementos añadidos
curiosos, sarcásticos, que tiene connotaciones incluso sexuales, ¿no? Y que lo vemos discurrir, pues, lo podemos discurrir en esta narración. Otro detalle es que casi siempre Arreola utiliza la técnica de in media res. Esto significa que el narrador ubica al personaje en determinado momento, en cualquier momento, y lo sigue durante un transcurso del tiempo, que puede ser 1 hora, 2 horas, 1 semana, 1 mes, o puede ser años, o puede ser toda una estación, ¿no? Este relato, por ejemplo, creo que se desarrolla en un tiempo indeterminado, ¿no? Yo diría incluso en un tiempo considerable, porque en este relato se llega hasta apreciar de qué modo muere el protagonista de esta historia. Se las leo a ustedes para que tengan la oportunidad de apreciar el arte de narrar de Arreola, ese arte con ironía, con humor, con juego, ¿no? Con burla. Dice así, pueblerina. Observen, atiendan bien los detalles, acá son importantes, ¿no? Dice, al volver la cabeza sobre el lado derecho para dormir el último, breve y delgado sueño de la mañana, don Fulgencio tuvo que hacer un gran esfuerzo y empitonó la almohada. Y acá es un término que habría que explicar, empitonó. Empitonar es cuando el toro cornea, ¿no? De manera que empitonar significa cornear. Por eso aquí es extraño que se diga que don Fulgencio tuvo que hacer un gran esfuerzo y empitonó la almohada, ¿no? Es decir, le hizo hueco a la almohada. Abrió los ojos. Lo que hasta entonces fue una blanda sospecha se volvió certeza puntiaguda. Con un poderoso movimiento del cuello, don Fulgencio levantó la cabeza y la almohada voló por los aires. Frente al espejo no pudo ocultarse su admiración, convertido en un soberbio ejemplar de rizado testuz y espléndidas agujas. Profundamente insertados en la frente, los cuernos eran blanquecinos en su base, jaspeados a la mitad y de un negro aguzado en los extremos. Lo primero que se le ocurrió a don Fulgencio fue ensayarse el sombrero. Contrariado, tuvo que echarlo hacia atrás. Eso le daba un aire de cierta fanfarronería. Como tener cuernos no es una razón suficiente para que un hombre metódico interrumpa el curso de sus acciones, don Fulgencio emprendió la tarea de su ornato personal, con minucioso esmero, de pies a cabeza. Después de lustrarse los zapatos, don Fulgencio cepilló ligeramente sus cuernos ya de por sí resplandecientes. Su mujer le sirvió el desayuno con tacto exquisito. Ni un solo gesto de sorpresa, ni la más mínima alusión que pudiera herir al marido noble y pastueño. Apenas sí una suave y temerosa mirada revoloteó un instante, como sin atreverse a posar en las afiladas puntas. El beso en la puerta fue como el dardo de la divisa, y don Fulgencio salió a la calle respingando, dispuesto a arremeter contra su nueva vida, ¿no? Este texto podría llamarse también la metamorfosis. Esto es interesante entonces,
y don Fulgencio salió a la calle respingando, dispuesto a arremeter contra su nueva vida. Las gentes lo saludaban como de costumbre, pero al cederle la cera un jovenzuelo, don Fulgencio adivinó un esguince lleno de torería, ¿no? Es decir, que el joven lo saludó, pero luego, cuando ya don Fulgencio estaba avanzando, él hizo una especie de gesto de torear, ¿no? Por eso dice, un jovenzuelo, don Fulgencio, adivinó un esguince lleno de torería. Y una vieja que volvía de misa le echó una de esas miradas estupendas, insidiosa y desplegada como una larga serpentina. Cuando quiso ir contra ella el ofendido, la lechuza entró en su casa como el diestro detrás de un burladero. Esto también es una expresión del toreo, como el diestro detrás de un burladero. O sea, que eso les va a obligar a ustedes a conocer el lenguaje taurino, las expresiones que se usan en el toreo, ¿no? Dice, don Fulgencio se dio un golpe contra la puerta cerrada inmediatamente que le hizo ver las estrellas. Lejos de ser una apariencia, los cuernos tenían que ver con la última derivación de su esqueleto. Sintió el choque y la humillación hasta en la punta de los pies. Afortunadamente, la profesión de don Fulgencio no sufrió ningún desdoro ni decadencia. Los clientes acudían a él entusiasmados, porque su agresividad se hacía cada vez más patente en el ataque y la defensa. Es decir, un abogado tiene que ser alguien pues que agreda, ¿no? Que sepa defender. De lejanas tierras venían los litigantes a buscar el patrocinio de un abogado con cuernos. Pero la vida tranquila del pueblo tomó a su alrededor un ritmo agobiante de fiesta brava, llena de broncas y herraderos. Y don Fulgencio embestía a diestro y siniestro contra todos por quítame allá esas pajas. A decir verdad, nadie le echaba sus cuernos en cara, nadie se los veía siquiera, pero todos aprovechaban la menor distracción para ponerle un buen par de barderías. Es otra parte del lenguaje del toreo. Cuando menos los más tímidos se conformaban con hacerle unos burlescos y floridos galleos. Algunos caballeros de estirpe medieval no desdeñaban la ocasión de colocar a don Fulgencio un buen puyazo desde sus engreídas y honorables alturas. Las serenatas del domingo y las fiestas nacionales daban motivo para improvisar ruidosas capeas populares a base de don Fulgencio, que achuchaba, ciego de ira, a los más atrevidos lidiadores. Marcado de verónicas, faroles y revoleras, otras expresiones del toreo, abrumado con desplantes, muletazos y pases de castigo, don Fulgencio llegó a la hora de la verdad, lleno de resabios y peligrosos derrotes, convertido en una bestia feroz. Ya no lo invitaban a ninguna fiesta ni ceremonia pública, y su mujer se quejaba amargamente del aislamiento en que la hacía vivir el mal carácter de su marido. A fuerza de pinchazos, varas y garapullos, expresiones también del toreo, don Fulgencio disfrutaba sangrías cotidianas y pomposas, hemorragias dominicales, pero todos los derrames se le iban hacia adentro, hasta el corazón hinchado de rencor.
su grueso cuello de miura, ¿no? Ella está convertido en un toro, hacía presentir el instantáneo fin de los pletóricos. Rechoncho y sanguíneo, seguía embistiendo en todas direcciones, incapaz de reposo y de dieta. Y un día que cruzaba la plaza de armas, trotando a la querencia, don Fulgencio se detuvo y levantó la cabeza azorado al toque de un lejano clarín, ¿no? Los clarines son los que se escuchan cuando va a haber una tarde torera. El sonido se acercaba, entrando en sus orejas como una tromba ensordecedora. Con los ojos nublados, vio abrirse a su alrededor un coso gigantesco, algo así como un valle de Josafat lleno de prójimos con trajes de luces. La congestión se hundió luego en su espina dorsal como una estocada hasta la cruz, y don Fulgencio rodó patas arriba sin puntilla. A pesar de su profesión, el notorio abogado dejó su testamento en borrador. Allí expresaba en un sorprendente tono de súplica la voluntad postrera de que al morir le quitaran los cuernos, ya fuera serrucho, ya cincel y martillo. Pero su conmovedora petición se vio traicionada por la diligencia de un carpintero oficioso que le hizo el regalo de un ataúd especial provisto de 2 vistosos añadidos laterales. Todo el pueblo acompañó a don Fulgencio en el arrastre, es cuando lleva ya al toro al matadero, conmovido por el recuerdo de su bravura. Y a pesar del apogeo luctuoso de las ofrendas, las exequias y las tocas de la viuda, el entierro tuvo un no sé qué de jocunda y risueña mascarada. Como ven, es un relato humorístico del cual hemos disfrutado. Muchas gracias a ustedes.